bienvenidos un día más a mi canal. Y como os he dejado por Instagram hace un par de días, voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas mientras pinto. Así que va a ser un rollo un poco charla, mientras dibujo, y os voy a ir enseñando cómo estoy desarrollando el último de mis dibujos, que de hecho lo tengo por aquí, que va a ser, a ver si lo veis mejor, va a ser una carta parecida a las cartas del tarot, podríamos decir, pero de cada uno de los símbolos del zodiaco. O sea, va a haber en total 12 óleos, si Dios quiere, y al final acabo terminando la serie. Pero por ahora he empezado por el mío, que es Escorpio, así que os voy a contar un poquito la historia de este cuadro mientras respondo algunas de las preguntas que me dejasteis por Instagram hace un par de días. Así que voy a cambiar la cámara de sitio para poder vernos un poquito mejor y dentro vídeo. Bueno, lo primero de todo lo voy a poner un poco todo en orden porque lo he dejado tal cual lo tenía y para que vosotros podáis ver el dibujo un poquito mejor y demás. Así que voy a poner las cosas por aquí. Me pongo las gafas también, ya me he manchado. Pongo las gafas también para ver algo, porque sin ellas de verdad no veo nada. Aunque en los vídeos normalmente suelo salir sin gafas, es decir. Pues estamos listos. Vale, os voy a contar un poco la historia de este cuadro, ¿vale? Antes de empezar con las preguntas y respuestas y tal, porque me apetecía un vídeo un poco estilo más de charla y demás, como os decía en la introducción. Y como os decía, ¿no? Pues este va a ser una carta del tarot, digamos, una especie de... sí, de cartas y tal, porque lo he hecho en ese formato, que por aquí está de las primeras capas del morado, para que vayan a hacer la parte que recubre, ¿no?, la carta, y esto sería el dibujo, digamos. Ahora está en su primerísima capa, así que da muchísima grima. Y voy a centrarme hoy en hacer la parte de la cara de la chica, un poquito, porque esto ya sabéis que va por capas y tal. Así que nada, voy a hacer la parte del pelo, de los ojos, de la nariz, de la boca, y a lo mejor me meto un poco con la mano y el cuello, pero depende cómo vayan las cosas. La primera pregunta es: si tuvieras que quedarte con una técnica artística, óleo, acuarela, acrílico, ¿con cuál te quedarías? Actualmente me quedaría con el óleo, porque está dando muchísimo de sí para mí. Y estoy aprendiendo muchas cosas del óleo que yo no sabía, que no me atreví a hacer. De hecho, cuando era pequeña pintaba muchísimo a óleo, pero solamente pintaba paisajes, no me atrevía a pintar nada más. Y la primera vez que pinté a óleo, que fue una chica, que no sé si tendré el dibujo, si lo tengo os lo enseño, me quedó horrible. O sea, la chica era completamente amorfa, porque bueno, fue la primera vez y es que había muchas papeletas para que quedase así de mal. Pero bueno, quedó y no volví a tocar el óleo hasta que hace un par de meses dije, oye, ¿por qué no hago una de mis chicas a óleo? Que fue la primera primavera y quedó, así que poco a poco voy descubriendo más del óleo y cada vez yo creo que me gusta más y me da muchísimo más. También me preguntan qué carrera estoy estudiando. Ahora mismo estoy estudiando tercero de periodismo, aunque estoy haciendo el Erasmus en Polonia. Y la verdad estoy súper contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas que no tienen tanto que ver con el periodismo, pero sí, o sea, actualmente la carrera que estoy estudiando es periodismo. No sé exactamente qué voy a hacer en el futuro, honestamente. Cada día cambio un poco de opinión, pero eso, actualmente pues periodismo y comunicación. ¿Y qué otros hobbies tengo aparte de la pintura? Otro hobby que tengo y que me apasiona muchísimo desde que soy muy chiquitina es la música, el piano. Soy pianista, bueno, graduada como tal desde hace un par de añitos, pero llevo tocando el piano desde los, creo que 4 o 5 años. Creo que era, como yo soy de noviembre, tenía 4, pero la edad de 5 años. Ya que acabé el conservatorio pues ya hace unos 4 o 5. Y sí, ese sería mi hobby. Y coleccionar Funko Pops, que ahora como estoy en Polonia no he podido en todo el año comprarme Funko Pops y se me han acumulado. Y cada uno de ellos vale 15 euros, así que no sé dónde se me van a ir los dineros cuando vuelva a Valladolid y vea todos los Funkos que han sacado, porque están sacando unos maravillosos, de verdad, estoy súper viciadísima. Otra pregunta es: ¿en qué me baso para poder hacer la estructura o un sketch de las caras? Pues todavía he de deciros, me hubiera gustado, en base a esta pregunta, pues haberos enseñado el sketch de esta. De hecho tengo una foto, así que os la voy a poner
ahora mismo por aquí, yo creo. Y la figura del sketch por ahora me estoy un poco basando en dibujos de cabeza, más o menos. De hecho, esta chica era supuestamente yo, la base del dibujo, pero luego le he cambiado los rasgos, no se parece nada a mí ahora mismo. O sea, tiene los labios súper gorditos, las cejas gorditas, la nariz no la tiene tan alargada como la mía, pero utilicé mi base, digamos, de la cara para hacerla. Suelo buscar en Pinterest, que está muy bien y siempre os lo recomiendo, rostros de mujeres, las tengo guardadas en una carpeta. Entonces, más que los rostros son las posiciones en las que ellas están o ellos están cuando pinto hombres. Y básicamente pues coger la postura, pero luego ya hago los rasgos que a mí me apetecen más o menos, pero ya con los cánones de la simetría cogidos. ¿Cuándo vuelvo de Erasmus? Pues vuelvo de Erasmus sobre junio más o menos, porque he estado 10 meses. Hay gente que ha estado pues 6 meses, incluso 5 meses creo que se pueden llegar a estar. No encuentro el blanco. Pero yo me fui 10 meses, así que sobre junio así vuelvo, pero ojalá poderme quedar toda mi vida con mis amigos de aquí, pues me va a dar muchísima pena despedirme, sobre todo de los turcos, los italianos y tal, que pues por distancia les voy a ver muy poquito ya. Pero bueno, con los españoles pues evidentemente voy a seguir viéndome y súper feliz. Ahora lo que estoy haciendo es dar un poco los claros de la trenza. Os voy a ir poniendo algunos clips más de cerca para que podamos ya distinguir un poco dónde estarían las raíces y dónde estarían los claros y digamos, los cabos, ¿no? de las trenzas. Entonces es lo que estoy haciendo, dar un poco la forma con un color más clarito de por dónde irían los cabos, para luego ya poder dar los oscuros y hacer como el entrelazado, porque ahora mismo solo son churritos. Otra pregunta es ¿qué materiales utilizo para óleo? Aquí ya tengo algún vídeo explicándoos un poquito qué materiales utilizo normalmente. Normalmente los pinceles que utilizo son de Skoda, que por ejemplo os voy a enseñar, que los tengo un poco sucios, pero bueno, serían de esta marca y me gustan muchísimo porque están muy bien cuidados. De hecho te vienen pautas para poderlos cuidar mejor y que te duren más. De tubos de óleo siempre utilizo la marca de Titan, aunque ahora como vivo en Polonia pues tengo otras marcas. Esta marca de Renaissance, que bueno, me los tuve que comprar, creo, bueno, estos me los compré aquí, me iba a haber comprado unos en Budapest, pero creo que al final no. Y este me lo he comprado en Polonia porque aquí no hay Titan. Y normalmente utilizo esos. También tengo, creo, de Rembrandt y de Van Gogh también, pero los menos, los que siempre utilizo son Titan. Y ya pues una paleta aquí desechable. En España utilizo una normal y corriente, de hecho de metacrilato, pero aquí pues para no tener que limpiar tanto y poderla usar y tirar, ¿no? Pues utilizo esta que me viene muy bien. Esos serían mis básicos de óleo, bueno, y disolvente, que le tengo por aquí, que es de Mir, que está bastante chulo. De hecho tengo este bote desde hace varios años porque no se gasta, o sea, utilizo muy poquito disolvente, entonces no se gasta, pero está muy bien y me gusta muchísimo. Y de lienzos no os podría decir todavía, porque no he probado tantos lienzos como para decir este es mi tipo de lienzo favorito, este no me gusta, este no me gusta. No, la verdad es que no podría deciros. Sí que es verdad que este que por ejemplo estoy utilizando ahora no me termina de convencer, porque hay un tipo de lienzos que te dejan muy rayado el dibujo por el tipo de algodón que llevan, que es muy duro, o poco algodón y otra cosa para ser más barato o algo así. Pero tanto en el de primavera, que de hecho le tengo aquí enfrente y sí que se nota, como en este que estoy pintando, sí que se notan más los trazos por esto que os digo. Y ahora ya estoy dando las partes más oscuras para hacer la forma de los cabos como bien puedo, porque la verdad es que me inventé mucho el tema de los cabos y la trenza. Lo bueno del óleo no es que va todo por capas, entonces no tienes ningún problema si la lías, te confundes o tal, porque esperas a que se seque y la siguiente capa lo tapas, así que no hay ningún problema, por eso también me gusta tanto. Una pregunta también es cómo hacer buenas fotos o fotos originales cuando he ido de viaje, qué cosas suelo hacer. Yo la verdad me suelo fijar en todos los sitios a los que voy, en todo, o sea,
en todo, y siempre voy un poco con los ojos de, digamos, de fotógrafo, ¿no? De decir, me molaría mucho hacer esta foto desde este ángulo tal, pero me sale solo, yo creo. No siempre salen fotos guays, de hecho en el Interrail, los primeros países que visitamos, sobre todo Praga y Bratislava, no me gustaron nada las fotos que iba haciendo, me aturullé muchísimo, no sé por qué, estaba como más el tema estar cansado, ¿no? De ir en los trenes por la noche de mala manera y tal, pues al principio, no sé, como que no iba muy al tema de fotos y no me salieron fotos muy allá. Pero yo creo que es ir siempre pensando en fotos guays o tener algunas fotos de referencia que te gustaría, pues, no imitar, pero sí basarte un poco en ellas. Eso también suele estar súper guay e inspira muchísimo. Me sigo también la forma de aquí del pelo para que parezca que está como recogido. No sé si lo estaréis viendo muy allá desde aquí abajo. También me preguntan que si me gustaría dedicarme a la ilustración independientemente de estar estudiando periodismo, y obviamente me fliparía dedicarme a la ilustración, pero es un mundo muy complicado, muy complicado, que no sé, lo veo muy difícil, ¿no? Realmente, y últimamente yo donde tengo todo mi trabajo y utilizo más de portfolio, digamos, sería Instagram, y últimamente Instagram pues ya sabemos todos lo mal que está, pero bueno, realmente poquito a poquito dándose a conocer, ¿no? En redes sociales y también en Instagram, en YouTube, o incluso que hace poquito me he abierto una página web para que sea algo más profesional. Pues yo creo que poquito a poquito, poniendo todos los días un granito de arena en la montaña, se pueden conseguir cosas guays, ¿no? ¿Cómo mejoré en el ámbito de las proporciones? Pues hay una respuesta muy sencilla, que es practicando, pero para seros también un poco más sincera y explayarme un poco más, pero fijarse mucho. Yo creo que fijándote mucho, sobre todo gente que veas por la calle, tus familiares, tus amigos y tal, fijándote en cómo son sus ojos, cómo están puestos sus ojos en relación a la nariz, vas descubriendo de cada persona cómo funciona su fisionomía, y está muy bien porque cada persona es un mundo, y normalmente las imágenes que encontramos en internet de personas o en Pinterest y tal suelen ser modelos con un canon de belleza bastante limitado a veces. Hay que rebuscar un poco para encontrar cosas distintas, ¿no? Pero siempre labios carnosos en el caso de mujeres, con los ojos pues bonitos, azules o verdes, que sepan, que no salgan sonriendo, ¿no? Que salgan un poco serias, miradas sexy y tal. A veces como que si no buscas eso es complicado encontrarlo, e inventárselo ya ni te cuento. O sea, yo soy capaz de crear una expresión de la nada, ¿no? En mis dibujos estoy practicando poquito a poquito en ello. También me habéis pedido opinión sobre los lápices acuarelables. Yo tengo, creo, de dos marcas, pero los que suelo utilizar son los de Faber-Castell. A mí me molan, la verdad, pero no es mi estilo de dibujo, o sea, por ahora. Ya sabéis que yo el estilo de dibujo no lo tengo muy definido, no todavía, pero lo que os digo, no los he utilizado mucho. Y la verdad me parecen que los de Faber-Castell están bien dentro de mi poco conocimiento acerca de este tipo de tal. Pero sí que es verdad que mucha gente que sigo y utiliza esta técnica de los lápices acuarelables y más la acuarela, sí que los utilizan, con lo cual yo creo que deben estar bien. Pero, y no os he explicado por qué he puesto rojo. Se dice que en Scorpio los colores son el negro y el escarlata, con lo cual he decidido que el vestido iba a ser negro, un negro bastante elegante, y el rojo escarlata, con lo cual no voy a poner las cejas como normalmente hago, que siempre las hago marrones, el otro teñido, ¿no? Aquí va a ser como todo un poquito más natural. Entonces, pues siempre utilizo mi 4 pelos para ello, así que nada. Antes de poner la siguiente pregunta, porque este es un momento crucial para dibujar. La siguiente pregunta dice que si pudiera ser la protagonista de alguna historia, serie o película, ¿cuál sería el libro que eligiera? Yo creo que por mi infancia elegiría sin duda Harry Potter, o sea, ser protagonista de Harry Potter. No Harry Potter como tal, que al principio me caía un poco mal, o sea, es que es muy forzado cómo se mete siempre en líos y tiene problemas para todo.
pero yo creo que sí, que elegiría una historia que fuera estilo la de Harry Potter, porque yo creo que ha marcado mucho la infancia de muchísima gente en todo el mundo, y yo creo que más de uno responderíamos ser protagonistas de Harry Potter. ¿Qué tipo de música me gusta y cuál es mi artista y mis canciones favoritas? El tipo de música que me gusta, podría deciros que me gusta todo tipo de música excepto el reggaetón, y quedarme tan ancha, pero mis amigos me lo echan mucho en cara, que dicen, siempre escuchas el mismo tipo de música, tal. Y un día lo busqué porque el género es un poco como ambiguo, y supuestamente lo que me gusta más en el mundo es post-grunge, digamos. Grupos como por ejemplo, os podría decir Shinedown, Linkin Park, aunque Linkin Park es new metal, pero también se le mete un poquito en este tema. ¿Qué más grupos me gustan mucho? Es que yo soy más de canciones que de grupos, podríamos decir, pero Evanescence también me flipa muchísimo. Breaking Benjamin me encantan, que estos sí que les denominan como tal post-grunge. Breaking Benjamin me gusta muchísimo, Adelita's Way también me gustan un montón, pero sí más de canciones, porque un grupo al fin y al cabo puede tener varios estilos dependiendo en la época en la que se encuentre o el tipo de canción que hayan querido hacer para este u otro disco. Entonces es un tema realmente que ahora mismo a mí no me preocupa, o sea, sí que es verdad que cuido mucho pues mi feed de Instagram para que esté bonito, para que se vea bonito y demás, pero nunca suelo tener en cuenta el qué dirán, siempre yo me encuentre, digamos, orgullosa de lo que he hecho, porque siempre va a haber gente que apoye y detractores, o sea, siempre, hagas lo que hagas, va a haber gente que te va a criticar, se va a reír de ti, te va a tratar mal, por desgracia, o vaya a decir que tu trabajo es una santísima mierda. O sea, de eso, así. Entonces llega un punto en el que dices, o sea, que digan lo que les apetezca realmente, porque yo soy la persona que está feliz haciendo su trabajo, su hobby, y son ellos los que se están riendo porque esté ganando una fama gracias a lo que más me gusta hacer en el mundo, ¿no? Entonces no le doy ninguna importancia. Sí que es verdad que soy muy crítica conmigo misma, pero conmigo misma, no con el que dirán. O sea, es una cosa muy diferente. Una cosa también es que te critiquen de manera constructiva, eso sí que es verdad. Por ejemplo, mi madre es mi mayor crítico ahora mismo y siempre le saca pegas a todos mis dibujos, siempre, y me parece una cosa súper constructiva. Me dice, ten cuidado con esa nariz, ese ojo está más bajo que el otro, Celia, este no te ha quedado tan bien, mira a ver si lo repites, a ver qué tal te parece otra visión, o dale 24 horas y luego si ves los fallos, tal. Eso es muy importante, pero gente de haters que se han reído de mí alguna vez, o que me han llamado incluso fea por las redes sociales, en YouTube, claro, que es donde te expones más la cara, ¿no? Y más natural. O que digan, tu cuadro es una mierda, o tío, es que no vales para nada. ¿Para qué? O sea, ¿para qué hacerles caso? ¿Y para qué gastar tus energías positivas y negativas, sacarlas por una persona que probablemente se sienta, no sé, incluso bien haciendo esa mierda? Aquí mejor para hacer la despedida. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Os dejo como siempre mis redes sociales abajo. También os la he puesto por aquí por si queréis cotillarme en Instagram, la página web, el portfolio, la tienda, todas esas cosas. Y de verdad, estamos, no sé si cuando estéis viendo este vídeo habremos llegado ya a los 10.000, no lo sé, pero de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, que no sé desde hace cuánto tengo abierto este canal, yo creo que varios años, y me hace muy feliz que seáis 10.000 casi ya las personas que seguís mi trabajo, os gusta lo que hago y pues eso, estáis todavía aquí, así que nada, nos vemos la semana que viene, espero con la celebración de los 10.000, que habrá alguna sorpresilla súper chula por ahí, y ¡adiós!